Hola Leo. ¿Cómo les fue esta semana? En general, trabajo, universidad, la familia, ¿están bien? ¿Cómo va el tema de working from home o la oficina? Estaba contando a los chiquillos que yo acabo de cambiar de trabajo. Entonces ha sido una semana súper intensa porque he tenido que cambiar de casi que toda mi vida otra vez. Entonces, ¿Y sí cuánto estoy bien tenías en el cansada. trabajo anterior? Tenía 4 años de trabajar. Wow. Trabajaba desde la casa y era súper cómodo, ¿verdad? Y además en otra cosa. Y ahorita, me metí con una empresa de exportación de frutas. eh, y es en oficina, tengo que ir a la oficina, entonces ha sido así como todo el cambio de mentalidad, cosas como tan absurdas como que ni siquiera tenía lonchera, ¿verdad? Para llevar la comida ni nada, entonces sí, sí Bueno, y fue poco a un poco poco ahí, te vas adaptando. sí. Lo importante es que cualquier cosa que necesite, aquí hay un espacio para hacer una red de apoyo, ¿verdad? Y los colegas, yo sé que siempre ahí estamos para apoyar. Sí, Amén. gracias. ¿Cómo les fue con la lectura? Una lectura un poco volada esta semana, ¿verdad? No pudieron verla por estar haciendo el foro y el trabajo de del otro curso. Yo no, sinceramente no la pude estudiar. Bueno, yo esta lectura la puse al propio, para más que todo un poquito de ampliar la visión mundo, ¿verdad? Y ver dónde, dónde está y hacia dónde se dirige el mundo en general con estos temas. Pero no, de esta lectura de esta semana, tranquilos, no van a salir preguntas en el examen de esta lectura. Y la clase de hoy está enfocada a 3 softwares diferentes, que son el APS, el TMS y el FFS. Tal vez ya para ir completando un poco más toda la cadena de abastecimiento, ir viendo cada uno de los softwares dónde se van colocados. A nivel de foro, ahí vi que ya hay bastantes participaciones. ¿Cómo les fue con ese? Está Cristian chineando. Hagamos esto, vamos a ir presentando y al final comentamos un poquito del foro y porque de hecho la clase de hoy se va a dividir en lo que es softwares y luego vamos conversar un poquito, lo que quiero es conversar un poquito con ustedes sobre transporte intermodal en Costa Rica y hacia dónde nos dirigimos y cómo está la situación el día de hoy, que los va a ayudar también a relacionarlo con el foro, ¿verdad? Que tuvimos. Leo, fíjate que yo no he podido contestar el foro todavía, pero me pareció, pero sí tengo mi criterio al respecto. Bueno, Tranquila, tiene entonces, tiempo. ok, Yo me voy a poner a revisar, a leer todos entre el lunes y martes. ok. Lo importante es leer a los demás compañeros porque es muy importante siempre leerlos. Nos da una visión mundo distinta, cada uno está en trincheras diferentes y hacer las réplicas, ¿verdad? Sí. Profe, ¿y hasta cuándo hay tiempo de hacer las réplicas? Domingo en la noche. Ah, ok, está bien, gracias. Sí, 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 no pasa nada. Ok, yo iba a opinar en relación al foro, pero en eso Mateo se desgalilló, entonces quedé a medias. Eh, no, yo creo que una perspectiva bastante interesante. De hecho, ahí ya tuve la oportunidad de hacerle réplica a lo que Pau desarrolló un poco y sí, yo creo que tiene muchas aristas y súper interesante lo que mencionaste en la clase, ¿verdad? Que se va a hablar un poco del tema, entonces va a ayudar a enriquecer aún más esa parte que tiene que ver con transporte, ¿verdad? Que es un poco
desde mi criterio, sigue, a nivel de infraestructura, pues sigue siendo una de las áreas débiles, ¿verdad? Y si lo vemos a nivel del estudio de competitividad global, pues sigue siendo donde hay mayores brechas. Y bueno, eso a nivel de infraestructura en general, ¿verdad? Lo que son aduanas, sistemas y demás. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la clase y qué elementos podemos obtener a partir de ahora. Y hay un tema importante que yo, para ser bien honesto y transparente con ustedes, yo esperaba que saliera en el primer foro, y era el tema de la terminal de contenedores de Moín, porque para ser honesto y para ser, como les digo, bien transparente, hay un gran debate, ¿verdad?, alrededor de ese tipo de infraestructura, porque es cara y como Cristian lo mencionó en su foro, que era que aumentaba, ¿verdad?, los precios o el costo operativo de un proceso de exportación o de importación. Siéntanse en la libertad, chicos, de si están pensando en esa línea de decirlo, porque la verdad es que es una realidad, existe, y estamos en una zona segura, que es la academia, que es la universidad, y aquí podemos, pues, como dicen los daneses, let's put the fish on the table and eat it, y ver qué es lo que hay. Entonces, y ese tema de lo que mencionábamos, intermodal y todo, nos lleva a eso, ¿verdad? De un tema de infraestructura, es muy pobre. Todos como que estamos de acuerdo en que necesitamos mejor infraestructura, pero ¿quién la paga, verdad? O cómo hacemos para subsidiar un tipo de estos, porque yo creo que la terminal de Moín nos deja una gran lección de que sí, muy bonito, muy tuanis todo, pero aumenta mucho los costos, y creo que por ahí esa lección lo que hizo también fue, por ejemplo, darle un manejo distinto al aeropuerto de Orotina, o también ya repensar un poquito más a las necesidades del puerto de Caldera. Pero más adelante lo vamos a ver. Iniciamos aquí con lo que tenemos en PowerPoint hoy. La presentación ya está en el aula virtual, por si la quieren descargar, para que la quieren ir revisando. ¿Qué sigue? Como les decía, la lectura de esta semana fue un poquito volada. Sí me gustaría que luego, cuando tengan tiempo, la lean, por lo menos lean hoy ya, porque nos da esa visión de hacia dónde se dirigen los países desarrollados en términos de logística. Y ahí nos habla un poco incluso de entrega de mercancías con drones, con autos que se mueven solos. Entonces nos lleva, bueno, Costa Rica está un poquito, y la región un poquito lejos de eso, pero hay que irnos preparando para esas adaptaciones. Pero bueno, dejemos eso aquí de lado y iniciemos con estos softwares, que creo que eso sí ya está un poquito más a la realidad nuestra, e incluso en las empresas en las que estamos actualmente trabajando. Lo primero que vamos a ver hoy son los APS, o el Advanced Planning System. Tomé de ejemplo 3, pero la verdad es que hay más. Este software son muy similares a los ERP, pero están más alineados con lo que es procesos de manufacturas y su proceso logístico per se, ¿verdad? Entonces, primeramente es planear y controlar cuál es el flujo de las materias primas y cuál es la capacidad de producción con relación a lo que el mercado está necesitando dentro de cada una de las empresas. Los 3 ejemplos que vamos a ver: AspenTech, Oracle y JD Edwards, creo que ustedes ya lo han visto anteriormente. AspenTech fue fundado en el 81, está centralizado básicamente en procesos de manufactura, como les digo, y cadena de abastecimiento, y se ha utilizado más en la industria del petróleo. Para ser honesto, yo no he visto AspenTech en alguna empresa acá en Costa Rica. Y de hecho tuve que hacer como un poco más de research para entender este software. De los módulos que tiene, los 3 más interesantes es el de planeación estratégica, que básicamente es una visión a largo plazo, no es un módulo que esté diseñado en el día a día de una empresa. Nos brinda esa oportunidad
de identificar cuáles son los focos de mayor consumo de nuestros productos, y también tiene una capacidad del software de que podemos configurar cuáles son las regulaciones gubernamentales. Y entonces, cuando ya vaya a haber alguna inversión o algún nuevo negocio, el software, si está bien alimentado, nos va a brindar como esa visión de cuáles son los incentivos o restricciones de hacer negocios con cierta región geográfica del mundo. Luego tenemos el módulo de Collaborative Demand Manager, que básicamente es unir esa sección de ventas y toda la información que genera el mercado a través de web services con nuestra producción y demanda. Y en términos de logística, existe el módulo de Supply Chain Planner, que ese sí ya está totalmente relacionado al día a día, ¿verdad?, de la empresa. Lo que es estar coordinando embarques, transporte terrestre, etcétera, etcétera, y lo que es revisar los inventarios, materias primas, etcétera, etcétera. Después de, como ven aquí, los que les pongo es un tema de, arriba el gráfico normal, ¿verdad?, secuencial de todas las empresas, que es compras, producción, distribución y ventas. Y hacia abajo lo que hago es como diseñar un poquito la ingeniería del sistema, cómo está diseñado y está relacionado a cada una de las etapas. Lo que les mencionaba primero de planeación estratégica, y donde se identifica o habla un poco más del tema de las restricciones gubernamentales o las regulaciones, está enfocado en esa primera sección. Eso está más con una visión a largo plazo. Y luego los otros módulos del medio, Supply Chain Planner, Collaborative Demand, Distribution Planning, Inventory Manager, ya esos están a un mediano y corto plazo, ¿verdad? Y entonces ahí el sistema nos va a brindar un poco la capacidad de estar controlando y enviando órdenes de trabajo para ejecutar envíos y darle el tracking a los diferentes commodities que estemos manejando. Ahorita lo vamos a ver en otro software, creo que es más claro para el de Free Forwards que tenemos para esta semana. Luego JD Edwards, ese es muy popular y este sí ya es muy utilizado en la región. Este es de Estados Unidos, fundado en el 78. Tiene bastantes módulos. El primero lo de Supply Chain en Logistics. Básicamente, lo que nos da es la visión para cuando alguna empresa va a generar alguna movilidad o a generar alguna inversión extranjera directa en otro país. Entonces brinda esa facilidad para identificar desde el punto de vista de la logística dónde es mejor colocar un centro de producción, una bodega o un centro de distribución en general. ¿Por qué? Porque a partir de eso lo que hace es que simular los flujos de las materias primas en una cadena logística, y entonces ahí nos va a dar la visibilidad de costos. Entonces ahí es donde ya empieza el sistema con el what if. ¿Qué pasa si yo tengo un centro de distribución en Guatemala, o si lo tengo en Costa Rica, o si lo tengo en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ese nuevamente igual a largo plazo, pero ya nos da un poco más de visibilidad e incluso de graficar cómo quedaría una cadena de abastecimiento. Luego, como los otros generales, tenemos lo que es ventas y operaciones, que básicamente y nuevamente es estar haciendo ese allocation entre la demanda y lo que podemos ofertar de productos y generando ese forecast a partir de el SKU, específicamente cada uno de los productos, e incluso por puntos de venta. Entonces podemos identificar, por ejemplo, si es un consumo local, si está un producto siendo mayormente demandado, qué sé yo, en la zona norte del país con respecto a la zona sur o la GAM en general. Y luego nos presenta el JD Edwards lo que es Inventory Optimization, que eso ya está más ligado a lo que es Warehouse, y Enterprise Planner, que
lo que nos identifica es, bueno, es el tema de transporte contra la demanda. ¿Cuáles son las capacidades que tengo hoy en día para transportar las mercancías que produzco versus las necesidades del mercado? Ahí luego, nuevamente, la ingeniería, cómo está diseñado el software y en cuál es la relación con respecto al proceso de compras, producción, distribución o ventas. Y nuevamente lo establezco de arriba hacia abajo, arriba lo que es una visión a más largo plazo, en el mediano plazo, y abajo los softwares o los módulos de JD Edwards que están totalmente relacionados a la cotidianidad de una empresa. Y el otro software es Oracle, que ese también ya es un poco más utilizado. Es básicamente lo mismo que los anteriores, simple y sencillamente cambia un poco los nombres. Sí tiene una particularidad, que es que no se comunica cada uno de los módulos entre sí o con un ERP global que tenga la empresa. Y ahí hay que pagar un módulo adicional que es el APCC, Advanced Planning Command Center, que básicamente lo que hace es que va a recolectar la información de todos los módulos que tengamos y los va a traducir en el lenguaje para compartirlos con otros softwares, por ejemplo, si es de finanzas o si es de ventas, que eso es un tema muy importante que hay que tener mapeado porque nos puede generar los costos ocultos, ¿verdad? Que lleguemos, implementemos un software, le agreguemos a la empresa y a la hora de los disparos y cuando llene ya la implementación y la funcionalidad, no se comunicó. Y eso es muy común en las empresas que sucede y empieza todo el mundo a correr, a echarse la culpa, como si fuera el tema de la papa caliente y ver cuál es el responsable. Entonces, ojo con Oracle, porque con Oracle no se comunica tan fácilmente con todos. Oracle se funda en el 77, es de California, y nuevamente, como los anteriores, tiene una sección de estrategia a largo plazo para el diseño, y este es diseño gráfico incluso, del proceso logístico, y tiene unos fundamentos también matemáticos, tiene ahí lo que son las reversiones para hacer el forecast de cómo sería el comportamiento de la logística. Tiene también lo que es el Advanced Supply Planning, que básicamente es el diseño de esa producción y de esa logística a mediano plazo y lo hace a partir de información histórica. Y entonces ahí es importante el registro del comportamiento anteriormente del negocio para que él pueda hacer sus demandas, su forecast de una manera correcta. Lo interesante del sistema de Oracle es que sí respeta las fechas de entrega. Por ejemplo, cuando ustedes configuran, qué sé yo, si hay algún contrato o algún compromiso con algún cliente, el sistema sí va a respetar cuáles son los tiempos de entrega que tengan e incluso puede controlar las capacidades que tengan en términos de transporte y de producción. Si es que ustedes configuran todo dentro del sistema, el sistema puede incluso como generar esa alerta de estás sobredemandando a partir de la producción que tenemos. Entonces, los otros softwares no tienen eso y tiene que tener pues ese intermediario, el factor humano debe estar viendo esa correlación. Este sí lo puede hacer automáticamente. Y luego, bueno, tenemos también lo que ya está más el día a día, el Advanced Procurement, el horario, los que es el itinerario de producción y transporte, que este lo engloba todo. Ahora vamos a ver que hay otros softwares que más bien lo tienen como por separado, por ejemplo, el de Transportation o el del tema de aduanas. Este es uno en general. No sé si tiene alguna consulta de estos. No. O si lo han utilizado en sus empresas. Profe, ahí básicamente eso es como, digamos, la lógica de cómo integran los diferentes sistemas, a nivel de módulos
o de procesos. Eso es, digamos, lo que estoy interpretando. Correcto. Y ojo con eso. Nuevamente la palabra clave viene acá. Una cosa es procesos de la empresa, entiéndase, reales, físicos, que lo ideal es que la empresa los tenga mapeados. Y luego esos procesos, cómo acoplarlos a la ingeniería del software, ¿verdad? Porque el riesgo que se tiene cuando vamos a implementar estos sistemas es que lleguemos, pongamos el sistema y al final del día no se use. La semana pasada lo veíamos con lo que era lo de CRMs, ¿verdad? De departamentos comerciales. Y en este caso es igual, ¿verdad? Ok, proceso de compras. Y si vemos dentro de cada una de esas secciones, compras, producción, distribución y ventas, hay incluso subprocesos e incluso instrucciones de trabajo que debemos tener bien mapeadas para correlacionarlos con el software, porque si no, nos vamos a tener un gran problema. Y es que a ese punto quería llegar, profe, porque muchas veces, en mi experiencia, sucede que lo que se hace es que, por ejemplo, se compra una licencia o se compra un software y no se hace primero un análisis de cómo nuestros procesos se alinean a la lógica del sistema. Y cuando se tira en vivo, empatarlo o tropicalizarlo, como se le llama, se hace realmente complejo y termina subutilizándose muchas veces. Correcto, correcto. Y por eso es que si ven incluso el proyecto final, la idea es que vayamos como en el proceso ideal que deberíamos seguir en las empresas. Identifiquemos primero el problema. ¿Por qué queremos comprar un software? ¿Para qué? Si yo soy entonces una agencia aduanal o un free forward, ¿será que un ERP es la respuesta al problema que tengo? ¿O será que solamente tengo un problema en el manejo de transporte o en el manejo de documentos con respecto a los procesos aduanales? Entonces, es súper importante primero identificar el problema a partir de cuáles son los síntomas, cuáles son las causas. Una vez identificado, root cause analysis, sistematizamos los procesos y luego, ahora sí, vamos a ver cuáles son los softwares existentes en el mercado y cómo podríamos solucionarlo incluso de una mejor manera para tener más flujo de efectivo al final del día, ¿verdad? Que al final eso es, las empresas lo que quieren es convertir una solicitud de un cliente lo más rápido en efectivo para nosotros. Pero sí, totalmente de acuerdo a lo que mencionaba Cristian. El otro software que tenemos para revisar hoy es el Transportation Management System, totalmente ligado a lo que es empresas de transporte, lo que es camiones, furgones o ya centros de camiones pequeños para distribuir. ¿Para qué es importante este? Bueno, primero optimizamos los procesos y lo más importante es que nos da esa facilidad de crear sinergias, ¿verdad? Como todos los softwares de esta sección, todo esto está basado en la nube. ¿Qué es lo importante acá? Que nos brinda la oportunidad de conectarnos con clientes o proveedores. Algunos de ellos pueden estar diseñados a la medida y podemos coordinar envíos simultáneos. Entonces, qué sé yo, ya ahí podemos saber el tema de optimización de rutas de entrega, más cuando son consumos locales. Algunos de ellos también nos da la oportunidad de hacer esa conexión intermodal y habría que revisar si algunos tienen comunicación EDI o no. Y lo importante también, bueno, ahí podemos estar agregando todos los contratos, si estuviésemos en una empresa de transporte, que estamos generando, cuáles son los contratos, cuáles son los clientes, para respetar también una base de costos y una base del servicio en general. En ocasiones, en empresas de transporte va a ocurrir que va a haber algún cliente que solicita un servicio o algún proceso adicional, tal vez una ruta que no tenemos mapeada. Y eso pasa mucho, ¿verdad? Cuando hay externalidades. Ejemplo más
claro lo que acabamos de tener unas semanas atrás con el cierre de fronteras. Y entonces ahí los clientes van a empezar a demandarle a las empresas transportistas, mire, es que yo ahora necesito que, qué sé yo, por decir algo, ya no venga la mercadería de Nicaragua para Costa Rica, sino que encontré como una manera de Panamá hacia Costa Rica. Y tal vez dentro del diseño y la planeación de la empresa no tengamos eso. Pero este sistema entonces nos permite abrir esa posibilidad de movimientos spot. Y esto más que todo se genera en Estados Unidos, cuando son transportistas unitarios que tienen su transporte bien bonito y todo, y lo que ellos hacen es estar como en plataformas online viendo cuando una empresa transportista tiene alguna sobredemanda y ellos inmediatamente responden. Entonces, te da la posibilidad de hacer prácticamente esos tenders y de guardar contratos con los clientes y proveedores para poder resolverle a tu cliente final al final del día. Acá es muy poco lo que, o me corrigen ustedes, pero yo no he visto mucho este sistema en empresas de transporte que se abran a incorporar otros transportistas, sino que lo hacen un poco más planeado por un tema, por ejemplo, de las cauciones. Tienen que estar actualizando con aduanas que esté bajo la caución o no, para poder generar los transportes de un punto a otro. El ejemplo de un TMS es este que tenemos acá, el Crigi TMS. Básicamente ese pantallazo que ven ahí es como se ve el software. Cada una de esas líneas es una solicitud de movimiento de mercancía de alguno de los clientes y permite que entonces se le dé la manipulación respectiva de parte de los operarios. Entonces ahí podemos ver si está planeado, si no está planeado, si ya está ejecutado o si incluso es lo que mencionábamos, un movimiento que ni siquiera está dentro de la oferta de servicios, pero que brinda la oportunidad de hacer un tender y buscar algún oferente que nos venga a solventar de último minuto. Si a una de esas líneas le vamos a dar un doble clic o algo, lo que nos va a aparecer es una pantalla adicional donde ya vamos a ver un poco más de detalle cuál es el commodity, cuál es el punto, del punto A al punto B del movimiento de la mercancía, precios, etcétera, etcétera, si hay contrato, no hay contrato. Y entonces podemos tener un poquito más de control. Esto lo que nos va a generar es que cuando ustedes soliciten o realicen la solicitud del movimiento, lo que va a generar es una comunicación a donde estén las oficinas del predio, de los camiones, un work instruction. Entonces ellos ya con eso se coordinan, imprimen y el transportista hace el movimiento. Entonces mantiene un poco más de orden, ¿verdad? En un sistema dentro de una empresa transportista. Creo que por aquí, no sé si en Dinámica tendrán por ahí un sistema o algo similar para manejar el transporte, pero lo que es... De hecho, perdón que me interrumpa, de hecho estaba pensando porque este sistema me hubiese servido demasiado el año pasado porque yo tenía a cargo una cuenta de importaciones de equipo de cómputo. Y tenía que realizar todo el proceso de nacionalización y posteriormente a eso tenía que programar las entregas por todo el país. O sea, los chicos anduvieron en Guanacaste, en Punta Arenas, en Limón, en todo lado. Y yo lo coordinaba a puro Excel. O sea, yo lo iba metiendo ahí, lo iba viendo. Y que unos son zona franca, que otros son nacionalizaciones, que hay clientes físicos que viven muy largo, que hay que coordinar para que hay que estar revisando que las cauciones estén bien, que el chofer esté activo en TICA, todo eso. Y ahorita que veo esto, yo todo eso lo hacía en Excel, no en un sistema tan elaborado, pero sí lo hacía, o sea, yo lo iba programando y a veces hasta en mi propia mente yo iba diciendo, bueno, tengo tantas entregas en Zona Franca América, entonces puedo unir todo esto, no puedo porque es que este cliente es Zona Franca, y la verdad, un sistema así ayudaría demasiado, pero demasiado.
Sí, correcto. Y ahí, por ejemplo, imagínate que desde el principio, cuando tienes un contrato con un cliente, puedes ya lo que es meter todo el agreement y, ok, identificar todos los puntos de entrega, todos los puntos de recolección, cuáles son las necesidades especiales de esos puntos de entrega. Entonces, aquí se necesita caución, aquí no se necesita. Y entonces eso puede ir también haciéndote la administración de choferes y de camiones que necesitas utilizar para una entrega o no. Sí, y no Este siempre, sí, o sea, a veces a la- eran volúmenes de carga diferentes, entonces iba desde un ratón, una cajita chiquitita con un ratón, y lo único que tenía disponible era un camión. Y yo, ¿cómo yo voy a mandar un ratón con un camión? Entonces ahí me las ingeniaba y hacía un cambio en la ruta o sea, también había que tomar en cuenta eso. Algunas entregas que en Heredia, que otras en Escazú, que otras que ya son en Alajuela, en el Coyol, entonces ya es más largo y todo el tiempo de traslado, porque no solo es el tiempo que usted tarde sacando el trámite, sino lo que usted va a tardar realizando el traslado del chofer desde el almacén fiscal, lo que dure en el almacén, lo que vaya a toparse en el camino, que si hay presa, que esto, que lo otro. Entonces lleva puro Excel y Google Maps, en eso me fui a ir resolviendo y lo íbamos sacando. Ya después como que se hizo un poco más repetitivo, entonces ya era como más fácil, pero un sistema así hubiese sido lo ideal. sí, correcto, correcto. Y si tienes esa posibilidad, si lo estás implementando desde el puro principio y ves la oportunidad de poder diseñarlo a la medida, va a ser un poco más fácil. En New Jersey, por ejemplo, ahí hay estamos hablando ya de puertos, ahí hay 3 terminales, cada una de diferente operador, y los empresarios transportistas, los transportistas básicamente tenían estos softwares y los tenían incluso unidos a un sistema de citas que tenía cada una de las terminales. Y ahí tuve la oportunidad de ver ese cambio de comportamiento, porque acá en Moin pusimos un sistema de citas y todo el mundo se quejaba, todo el mundo decía, no, es que eso no va a servir, ¿cómo me van a poner un horario para entregar un contenedor de banano piña o retirar una importación? Y lo que yo vi en New Jersey fue todo lo contrario. En New Jersey, por ejemplo, la terminal de APM no tenía hace 2 años ese sistema de citas. Y ahí era al revés el escenario. Eran los transportistas reclamándole a APM diciéndole, es que usted no tiene ese sistema de citas y yo lo necesito ya, porque mi sistema no tiene la visibilidad cuando tenga que ver alguna transacción con su puerto. Y tras de eso, mis camioneros van, entran y no sabemos cuándo van a salir, porque su terminal apesta. Y así lo decían. Y eran las empresas transportistas de New Jersey, guatemaltecos, salvadoreños, costarricenses. Entonces era muy similar, era como, mira, somos como los mismos, solo que estamos en un contexto totalmente diferente y demandamos otras necesidades. Y es por eso, porque tal vez las herramientas y el ambiente en el que estamos nos va a permear, ¿verdad? Pero sí, un sistema de estos es muy funcional, en especial si estamos como en una empresa como Dinámica. Y vas a ver otro más adelante, porque hay otro mejor. ¿Qué Hasta es me dieron este? ganas de llorar donde lo vi. Yo, ay, yo ocupaba uno de esos. Sí, correcto. El otro sistema, y este es tal vez un poco más caro, pero incluye más, y es el del FFCS, que es el Free Forward Software, que ese básicamente te da visibilidad desde la salida hasta la llegada de las mercancías. Y eso se alimenta de Pocket, se alimenta de todos los códigos que puede generar una empresa de distribución y los stickers que le va pegando a las cajas o a los productos, y lo va relacionando a algún medio de transporte que estés utilizando. Y los puede incluir los 3 al mismo tiempo. Y se puede alimentar incluso de los puntos de entrada y salida con otros agentes. Ese tiene una particularidad también, y al que vamos a ver ahora, que tiene la facilidad de agregar el tema aduanal. Y entonces no solamente nos da visibilidad de si el embarque ya salió, o si viene en tránsito, o si ya llegó, sino que también nos va a dar esa visibilidad de cuál es el estatus de los documentos de aduanas.
Y es que muchas veces cuando hablamos de aduanas y de Hacienda, yo sé que es doloroso los impuestos y todo eso, y es como, ¡ay, qué pereza! Aduana significa se quedó pegado y por eso ahí se quedó la mercancía y vamos a entregarlo tarde. Pero si tenemos un software que ya nos da la visibilidad de cuáles son exactamente los tiempos de entrega y todo, nos podemos ir preparando y manejar de una mejor manera en un volumen más grande e ir viendo el estatus de cada uno de una de las mercancías. Igual que el de transporte, en este sistema podemos agregar los contratos de ventas y que tengamos con clientes y proveedores. Y este es muy chiva porque genera comunicación EDI con proveedores y clientes. El ejemplo que les traigo es CargoWise One, que básicamente este tiene una comunicación incluso con CRMs, con el ERP y también con temas financieros. Entonces, por ejemplo, cuando tengamos un contrato y la gente comercial lo metió, por ejemplo, en un Salesforce, eso podemos también hacerlo visual en un CargoWise. Podemos controlar también lo que son movimientos de camiones, similar al anterior. Podemos tener el tema de customs e incluso de warehouse. Podemos mantener y estar viendo cuáles son los inventarios de cada una de las bodegas. En el lado izquierdo, como ven, hay como unos cuadros grandes. Ahí si ustedes les dan clic se va a desplegar un menú y pueden ir haciendo sus trabajos respectivos. Y en el lado derecho, cada uno de esas líneas azules es como un anuncio, una notificación que tiene con respecto a cada una de las áreas. Y entonces, por ejemplo, si hay un tema de warehouse que necesitan gestionar un tema aduanal rápido, ahí lo puedes abrir, te va a visualizar y te va a decir, ok, el embarque de Coca-Cola, que era el sirope de esto, ya llegó, está en tal bodega y lo que se necesita es resolver una nota técnica que se aplicó en este embarque, por ejemplo, por decir algo. Entonces, te va a dar esa visibilidad de que tienes algo que resolver. Lo ideal es que lo resuelvan inmediatamente porque si cierran esa ventana, esa línea azul o esa notificación se va a desaparecer. Entonces, te va a reducir mucho los tiempos, ¿verdad? De operación y lo que mencionábamos también la semana pasada, que es que yo iba caminando donde otro compañero y le preguntaba, mira, ya está, ¿cómo está? Ya llegó el embarque. Aquí lo vamos a tener mucho, todo, prácticamente. Este software lo utilizan empresas como DHL, como DSB, como Expeditors, que ya son empresas un poco más globales, un poco más, ¿verdad? Con mayor capacidad financiera. Sí es un poco costoso, ese sí es importante, son softwares más costosos, pero nos dan esa facilidad de manejo de toda la cadena en general. Leo, ¿cuánto es costoso? Mira, puede ser que solamente una implementación puede ser unos 200, 300 mil dólares. Y habría que ver cómo es el acuerdo de pago de licencias y eso. Yo me acuerdo, bueno, Leo, este sistema lo usábamos nosotros en Rex Cargo y para ahorro, entonces las licencias eran como limitadas. Cada persona, que quería, por ejemplo, en el caso de nosotros de pricing, valía como entre 15 y 20 mil dólares del usuario. Imagínate. Solo usuario, no estamos hablando de plataforma en general implementarla. No, solamente y luego mantenimiento. de tenerlo, o sea, como el acceso de nosotros o del usuario y una pequeña capacitación que duraba como una semana. Y después de ahí ya nomás. Sí, este es de los mejores, la verdad. Y estos básicamente los módulos que tienen este software de básicamente lo que es shipping, warehousing y destination. Entonces ahí lo que va controlando y brindando esa visibilidad de toda esa información para las empresas. Esa es una de las razones del por qué tal vez una empresa importadora, qué sé yo, de electrodomésticos grande, al final del día contrata a un free forward como Rex Cargo, como DSB o como DHL.
porque la empresa se evita implementar o tener todo un departamento más grande de logística, sino que es un departamento de logística pequeño que tiene una relación con un proveedor, con un free forward, y al final es responsabilidad del free forward de darme esa visibilidad y darme respuestas en lugar de problemas. Entonces, esa es una de las razones de la existencia de estas empresas. Luego hay otro sistema que es más pequeñito y está más focalizado a solamente tema de aduanas, que es el Customs Management System. Sería como ver nada más la sección de CargoWise, pero para aduanas. Lo interesante acá es que ya se empiezan a desarrollar softwares que se conectan con las autoridades y las autoridades también nos dan esa visibilidad. Entonces, no son todas, obviamente, no son todas las autoridades que hay. Y si vamos por una opción de estas, lo primero que hay que hacer definitivamente es ver cuál es la última actualización y cuáles son las aduanas con las cuales está conectado. Creo que a nivel regional no he escuchado que haya mucha integración en ese sentido, pero en la Unión Europea y en lo que es en Australia y en Asia Pacífico sí hay mucho de esto, lo que es Singapur, Nueva Zelanda. Y ahí vamos a ver básicamente cuando un encargamento llegó, se generó el documento, qué sé yo, imaginemos en el TICA, generaron el DUA, y entonces nuestro sistema de Customs Management System inmediatamente se va a alimentar y va a decir, mire, ya esos documentos están listos, están en semáforo rojo, verde, para que tengamos mayor control del proceso. De los principales proveedores en este tipo de software es BlueJ, que incluso nos da esa posibilidad de conectarnos con los ERPs. También tiene una plataforma como el CargoWise, que es un poco más robusta, pero también ofrece lo que es solamente el tema aduanal. Y nos da el tema de conexiones con autoridades gubernamentales. Regálenme un momento que me están buscando acá en la casa. No hay un minuto, ya vengo. Qué pena, perdón, ya regresé. Vinieron a regalar café. Que nos la va a mandar por Uber, ¿eh? Déjeme para abrirlo, a ver qué fue lo que enviaron. Es una bolsa de café. Se los envió en cucharadas y lo dividimos entre todos. Me frío, por favor. Ay, ya está, sí. Porque siempre llegamos a este punto. Difícil hablar de café. Y fue una iniciativa de un vecino, dicen. No, hombre, sí, les voy a contar, o sea, de parte de las cosas que se tiene uno que adaptar, en la empresa no se toma café regular, solo se toma café de una máquina que tienen, que es súper exclusiva y un solo tipo, o sea, no se acepta. Si yo llego con uno de Starbucks o una cafetería, me hacen pero sacada. Entonces ha sido todo un tema porque no sé usar la máquina. Y ni loca la voy a tocar todavía hasta que llegue la persona adecuada a enseñar cómo se hace, porque tiene todo eso que se muele, el café y bueno, un montón de pasos que yo no pienso aprender. Entonces me ha tocado de ir casi que al parqueo a tomarme la taza de café tranquila para no ser bulleada, porque si no... Ahí el problema es que cuando vayas a probar el café, seguramente vas a compararlo con el café que tomamos acá en el mercado nacional y te va a gustar más el de la empresa. Ah, te fijo. Sí. Te vas a mal acostumbrar. O sea, se ve súper caro y yo no, bueno, todavía no estoy lista. Ok, sigamos, chicos.
Acá les pongo de Blue Jay cuáles son las aduanas o los países en donde están y donde han logrado hacer conexiones. Como ven, en la región es muy poco lo que hay. Pero es importante, insisto, en tener esa visión mundo porque hacia eso deberíamos dirigirnos para ir mejorando en general los procesos. Y al final, pongo el mismo slide que vimos en la semana pasada de la cadena de abastecimiento y ya vamos viendo cómo cada uno de los softwares se va acoplando a una de las partes, ¿verdad? Y entonces ya tenemos el ERP que básicamente va a englobar todo y lo que es administración de empresas y dentro de la empresa lo que vamos a ir viendo. Luego los APS, que es más que todo en producción, TMS, transporte, luego warehouse, luego lo de customs, CRM al final, que era muy importante, les mencionaba la semana pasada, las proyecciones comerciales, identificar los consumos para hacer luego la planeación estratégica de la logística. Y la otra semana estaríamos viendo lo que es el TOS, que es el Terminal Operation System. Ahí ya tengo un poquillo más de carnita para darles. No sé si tienen alguna pregunta en general de con lo que han visto al día de hoy, incluso del curso en general. No hay mayor diferencia, profe. Sí, súper. De mi parte tampoco. All right. Y luego tenemos, ya para ir cerrando, esta es una clase rápida, el tema del transporte intermodal en Costa Rica. No sé si han ya avanzado con el proyecto, el foro, perdón. Acá les pongo lo que es uno de los mapas que se muestra en el Plan Nacional de Logística. No sé si estaban enterados, pero como país tenemos un Plan Nacional de Logística que fue realizado unos años atrás y en donde básicamente hace una narrativa, una descripción de qué es lo que tenemos al día de hoy, cuáles son los centros de producción y de consumo, tanto de mercado local como para comercio internacional. Y entonces nos deja ahí en evidencia, ¿verdad? El sistema nacional de carreteras que tenemos, los puertos, los aeropuertos, y deja en evidencia también que hay un gran vacío legal sobre a quién le corresponde dentro del Estado tener esa iniciativa de regular lo que es logística. Y por eso se los preguntaba en el primer foro con el tema del RFID, ¿quién debería ser el que implemente? Vi muchos que mencionaban Procomer, seguramente tienen afinidad de Procomer porque les ha solucionado en muchas ocasiones con bastante información. Cuando vayamos a la realidad y vemos, nos sentamos a hablar con las instituciones públicas, un Procomer ahí lo que va a decir, mire, yo soy el ente técnico y yo no voy a agarrar e implementar. Y volvemos a ver a las instituciones públicas y caemos en el debate de a quién le corresponde dentro de la institucionalidad gubernamental llevar el liderazgo en este tema, el tema de logística a nivel nacional. Y está ese debate entre infraestructura versus comercio internacional. Básicamente el MOP no ha querido asumir responsabilidades en este tema y él simple y sencillamente lo que dicen es a través de los años yo me limito a construir infraestructura, punto. Y un tema de logística, ellos lo que dicen es, exacto. Y un tema de logística, ellos lo que dicen es, mire, eso está, el mayor necesitado son los exportadores y los importadores, eso le debería tocar a Comex. ¿Verdad? Próximos pasos en temas logística nacional que se vislumbra. El tema del tren de carga, les comenté, me parece, la semana pasada que habíamos hecho una prueba del tren de carga con la terminal de Moín. Salió bien, por dicha el producto no se dañó, los contenedores tampoco.
se identifica con el INCOFER de que hay una posibilidad, dentro de los planes del INCOFER, es de desarrollar más el tren de carga. Al día de hoy, los únicos usuarios que están, porque como lo ven en el mapa, está solamente el tren de carga a la derecha, en el área del Caribe. Hay dos grandes usuarios del tren de carga, que es la compañía DOL, porque las mismas líneas férreas pasan a través de sus fincas. Y hay otra empresa, ArcelorMittal, que está en Guapiles, que ellos en algunos momentos han transportado hierro desde Moín hasta su locación en Guapiles. La idea que ha mencionado el INCOFER y el plan que tiene para desarrollar es llegar la línea del tren hasta cruce del muelle de San Carlos. Y ahí la gran inversión que habría que hacer es un tema del puente del Río Frío. Pero se va a politizar mucho un tema de estos, ¿verdad? Y tomar una decisión de estas va a tener implicaciones directas con un sector muy fuerte que es el sector transportista, ¿verdad? Entonces habría que ver si esto eventualmente llega a concretarse o no. No sé si tienen consultas ahí. Es básicamente la posibilidad de inversión pública para el aprovechamiento de piñeras y bananeros. Correcto, correcto. Y acá dentro de los intereses del Estado es que sean ellos mismos quienes manejen y administren la operación. No se ha hablado de generar una concesión. Ahora, el tema acá es un tema tarifario. Al día de hoy el INCOFER no ha sido claro en un tema de tarifas, de cuánto sería, por ejemplo, la movilización de contenedores desde Guapiles hasta Puerto Moín. Incluso el sistema tarifario que pusieron en la mesa al momento de negociación de esta prueba era de un par de décadas atrás, y ahí lo que dijimos, bueno, se le pagó prácticamente la operación para demostrar más que todo a las instituciones de que sí se pueden realizar las cosas, pero hay que mover un poquito ese tema de la voluntad y un poquito de miedo también a veces se puede haber entre las instituciones públicas para asumir responsabilidades. Pero hay que ver qué pasa. El otro proyecto que está para el desarrollo intermodal es el famoso ferry de El Salvador al Pacífico costarricense, que es una necesidad, una propuesta siempre reactiva cada vez que hay algún problema en fronteras, pero que no se ha concretado por un tema también de voluntad política. Y es que cuando se politizan estos proyectos es difícil ejecutarlos. Por ahí ya salió que ya tienen identificado el ferry, que va a ser una empresa española, y lo que ahora que están ahí es revisando cuál va a ser el agente portuario costarricense que va a poner prácticamente la plata, porque hay que alquilar ese barco y hay que traerlo acá y ver si hace sentido o no. El debate también está en si va a atracar en Caldera o en Golfito. Caldera no tiene las condiciones el día de hoy. Y Golfito sí las tiene, pero nos va a encarecer lo que es el transporte luego de la mercancía terrestre desde Golfito hacia el gran área metropolitana, que es donde están los centros de manufactura en este país. Si existiera un tema o un liderazgo de alguna institución y habría una coordinación con CINDE y con todas las entidades que están en este sector, uno de los posibles cambios que se podrían generar es mover esos centros de distribución, esas bodegas que existen tal vez hoy en el área metropolitana, entre Heredia, Alajuela y Cartago, movilizarlas más cerca a los puertos. Y ahí hay que tener el cuidado de prácticamente no caer en el dicho popular de no es vestir un santo para vestir el otro, ¿verdad? Y entonces ahí es donde hay que ir haciendo ese balance entre la necesidad del mercado nacional con el comercio exterior que tiene Costa Rica. Yo les voy a compartir
el Plan Nacional de Logística, que lo voy a subir a la página por si lo quieren ver y les puede ayudar para el foro de esta semana. Porque lo que yo visualizo es que, bueno, ustedes hoy en día son líderes en sus empresas, pero en el mediano y largo plazo ustedes van a convertirse en líderes a nivel nacional en temas logísticos y por qué no pensar y con un think out of the box si nos toca estar en alguna de estas instituciones públicas para ir a ejecutar cambios sustanciales en el país. Chicos, preguntas. La lección de hoy fue súper rápida. Quiero que tengan tiempo para que trabajen en la fase 2 del proyecto y que me cuenten un poquito, de hecho, ahorita, cómo van con eso. Ya la semana pasada vimos el de Dani con el tema de Yara. Dani, investigué un poco sobre la necesidad y el problema tuyo e identifiqué que existen empresas que tienen un departamento específicamente para datos. Sí. Un gerente de datos y todo eso. Y entonces, me parece que por ahí va el trabajo tuyo. No, y en realidad, o sea, no es algo ajeno en Yara. El tema es que no ha aterrizado en Centroamérica. Ese Okay. es el hueco que yo estoy determinando ahorita. O sea, en Yara, como yo te mostré, o les mostré a los compañeros igual la semana pasada, a nivel de estructura corporativa desde Oslo, hay todo un departamento de Business Intelligence y está en proceso el desarrollo de utilizar todas las PSAPs y el YSAP y todos los SAP HANA que tiene la compañía a nivel internacional para llegar a enfocarlos y hacer toda una base de datos con un dashboard y que de ahí se pueda consultar. Pero el tema es que ese proceso está en desarrollo y yo ya tengo 4 años de estar en la compañía y mientras tanto, con la información que yo tengo local, yo tengo que hacer el trabajo manual. Entonces, creo que el desarrollo de este proyecto, de este curso, va enfocado en buscar una solución inmediata, alterna, mientras el proceso corporativo llega a aterrizar. Correcto. Ahí lo importante va a ser que en la fase 1 demostres que la empresa al día de hoy softwares le sobran, los tiene, punto. Y que luego en temas de el problema o la necesidad va más que todo al manejo de la información que está dentro de esos softwares, ¿verdad? Ok. Entonces, demostrar qué hay hoy, cuáles son los softwares, cuáles son las relaciones, las responsabilidades, e incluso si puedes demostrar ese tema de la estructura organizacional, mira, la data no es ajeno, en Europa sí está, se maneja, pero aquí en Centroamérica no. Entonces, ¿cómo hacer ese link? Tal vez la solución va a ser súper barata, súper buena, súper linda, y va a decir, mira, acá es un tema simple y sencillamente de que la estructura organizacional, el personal, va a tener una corresponsabilidad con la gente de datos que está en Noruega o en donde estén. Y no es una necesidad de implementar software porque ya existe. Ajá. Ok. Súper. Con Dinámica lo vimos la semana pasada. Creo que esta semana hay un par de softwares que podrían ser interesantes para que lo revisen. De hecho, profe, ahorita me queda un poquito más, se me aclara un poquito más el panorama. Claro, y no llegar con una propuesta tal vez un poco salida de contexto de llegar a decir, mire, pongan un ERP de SAP ahí carísimo, sino tal vez vayámoslo haciendo por fases incluso. Mariajo, perdón, Leo, el software que usábamos en Reds antes de CargoWise se llamaba CargoTrack. Entonces, a la larga y sea una opción un poco menos costosa, que sí esté más enfocada a la necesidad de lo que tengan en Dinámica, para que lo busquen y Mariajo creo que lo llegó a conocer, no sé si Mariajo llegó después, pero tal vez esa herramienta les pueda ayudar. No, sí me acuerdo. Sí, de hecho que sí. Ok. Sí, entonces ahí, ¿qué se esperaría? Nuevamente, fase 1, mostrar el problema. ¿Dónde chima el zapato hoy en la empresa? ¿Cuáles son los desperdicios que hay? Con el problem solving, demostremos cuáles son los síntomas del problema, cuáles son las causas
Y luego para las siguientes fases, tal vez no vamos a decir, mire, ponga un ERP o ponga todos los softwares de una vez, sino que se hace una propuesta por fases. Entonces decir, mire, la primera fase tal vez vamos a atacar solamente transporte. La siguiente vamos a tratar de resolver solamente aduanas. ¿Cuáles son los procesos de aduana? Y luego así vas integrando cada una de las fases y no atacas de un solo, porque la verdad es que no vamos a solucionar todo un problema de una sola vez. Y entonces, Profe, por de ahí hecho, sería... esta semana estuve hablando con el gerente de ventas y me estaba diciendo eso, que tratara de atacar primero una parte y ya después irlo implementando en las demás. Entonces, yo le consulté a él si tenía algo así como en lo que quisiera que me enfocara y me hace, bueno, en realidad hay mucho en lo que se puede enfocar, pero sí me gustaría que sea algo como un paso a paso y no como tratar de meter todo de un solo, sino primero tal vez la parte de transporte o la parte de aduanas o diferentes departamentos para que se desarrolle mejor. Sí, correcto, correcto. Al final lo vas a recomendar y vas a decir, mire, hay que atacar todas las áreas prácticamente. El tema es la propuesta de hacerlo moderadamente, ir por fases. Cuando definas cuál área vas a atacar, importante ahí demostrar cuál es el proceso que hay hoy manualmente o con la tecnología que tengan. Si es un Excel, ok, Excel, lo vamos a poner. Las frecuencias, enviamos un Excel todos los días o lo actualizamos todas las semanas o mensualmente. Ese proceso que quede bien claro también en la fase 1 para luego ya ir acoplando la tecnología. Listo. Súper. No sé, Cristian, ¿qué lo va a hacer? Profe, seguramente yo te contacto por aparte porque tengo varios inconvenientes, entonces mejor lo tocamos en uno a uno. Súper, súper, súper. ¿Alguien más ahí que algún otro proyecto que tengamos? Ahorita tenemos Yara y Dinámica identificados. Sí, son 3, son Chris, Yara y Dinámica. Ok, súper. No, excelente. Entonces, chicos, esta semana eso es todo de mi parte. Para que avancen en la segunda fase del trabajo, que esa es la que viene pesadita, y ya empieza ahí lo divertido. Una consulta más. Dentro de 15 días, vamos a ver, de hoy en 8 tenemos terminales. Para de hoy en 15, tengo preliminarmente confirmado el gerente de APM, el gerente general, el nuevo que tenemos, lo invité para que nos explique un poquito el software que está desarrollando Grupo Merx con IBM, que se llama TradeLens. Que yo personalmente tengo mis dudas y hay que hacer un poquito de challenge ahí porque lo que hay en temas de software y lo que veo a nivel global es que hay mucha duplicidad de software y mucha competencia entre sí, y que se vaya a concretar todos no lo creo. Entonces, para de hoy en 15 va a estar seguramente ese señor. Esa sí va a ser presentación full inglés porque el señor habla muy poco español. Está bien, no hay ningún problema con eso. No. Súper. Súper duper. ¿Algo más, chicos, que quieran agregar? No, tampoco. Súper. Recuerden que podemos revisar el entregable 2 antes de que lo envíen para ver si hay alguna corrección o algo y si vamos por el camino correcto. Y si tienen dudas, me escriben ahí al WhatsApp o por correo y ahí rápido coordinamos. ¿Está bien? Ok. Listo, Muchas chicos. gracias, Mati.
todo por hoy. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego, profe, gracias. Chaito. Bye. Gracias, chao.